pastor. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios, amén. Den un aplauso al Rey. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, amén. Estamos totalmente complacidos de que Dios haya de estar haciendo algo bueno, amén. Dile que tienes a tu lado: Dios hará algo bueno en ti, amén. Dios siempre nos sorprende en que Él hace algo bueno en nosotros, amén. Gloria a Dios. El salmista David, en ciertas ocasiones, por estar hablando de esa forma, hablaba que él debería estar más veces 1000 dentro que 1000 fuera de sus atrios, amén. Y así vamos a adorar a Dios, amén. Vamos a cantar al Señor, vamos a adorar al Señor en esta noche, una noche maravillosa. Le damos la bienvenida, ¿verdad?, a nuestra hermana, amiga, excelente hermana Celsa, amén. ¿Cuánto le dice la bienvenida a nuestra hermana Celsa? Bienvenida a casa. Bienvenido en medio nuestro, amén. Bienvenido en medio nuestro, amén. Gloria a Dios. Siéntese en casa, amén. Siéntese a gusto, que Dios tiene algo bueno en esta noche que nos haya de estar trayendo, amén. Vamos a adorar al Señor, amén. Y así dejemos que el Espíritu Santo haga conforme a lo que Dios quiera traer en esta noche. Adoremos su presencia. Comience a mover sus labios. Comience a tener acto de adoración al Señor. Así es. Un sonido celestial. Gloria a Dios. Las voces de pueblo que te quiere adorar. Hay un pueblo que quiere adorarte. El Espíritu de Dios se mueve desde este lugar. El Espíritu Santo se mueve libre en este lugar. Él se mueve libre. Así es. Oh Espíritu Santo, adórelo, adórelo, adórelo. Tierra canta, el cielo adora y todos gritan: tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan: tú eres santo. Así es. Mientras hay un pueblo que grita y clama al Señor, el Señor abre nuevas oportunidades a nuestras vidas. El Señor hace cosas maravillosas en nuestro mundo. Adoramos su presencia. Sonido celestial. Precioso. Y las voces de que quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre
Dios nuestro. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor de gloria. Amén. Damos la bienvenida nuevamente. Va que hay personas que a través de la internet, amén, están siempre conectadas allí, recibiendo lo que el Señor nos quiere estar dando a cada uno de nosotros. Amén. Vámonos a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Me gusta esta parte de la palabra porque es algo que llevo dentro de mí para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Libro de Mateo, capítulo 3 y versículo 2. Libro de Mateo, capítulo 3, versículo 2. Y leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y este tema que vamos a compartir en esta noche se nos ha titulado La llave de la puerta del Evangelio. Amén. Amén. Acordémonos que siempre hay oportunidades de que cada persona siempre tiene llaves. Amén, iglesia. Y a menudo las personas que frecuentemente desean obtener beneficios, siempre tiene que haber llaves. Amén. Llave de su vehículo, llave de su empresa, llave de su casa. Entonces, llave de su mismo cuarto para que nadie intente metérsele. Pero siempre se haya de estar viendo una llave y siempre tiene que haber una puerta. Amén. Por eso es que el mensaje de esta noche se nos ha titulado La llave de la puerta del Evangelio. Amén, iglesia. Amén. Y dice la palabra de Dios de esta forma. Y dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Pues es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén, iglesia. Amén. Versículo 6. Era bautizando por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. La historia de Juan es algo tan sorprendente porque en la vida de Juan, su padre era sacerdote. Y este sacerdote a menudo o semanal o anualmente él ofrecía sacrificios al Señor en el templo. Pero hubo una oportunidad de que Dios le plació a que este sacerdote entrase a hacer un sacrificio en el templo. Pero cuando llegó a darse cuenta, el padre se le menciona una palabra profética de parte de un ángel. Y cuando el ángel le pronuncia una verdad, este sacerdote comenzó a renegar, declarando de que incapaz fuese que eso sucediera. Amén, iglesia. Incapaz fuese que eso sucediera. Diga conmigo, incapaz fuese que eso sucediera. Hay milagros poderosos en la vida de Dios para la vida personal de cada persona. Y una de las cosas primordiales es que Dios hace ver que las oportunidades que cada persona merece tener en la tierra, Dios se las hace cumplir. Y cuando hablamos de este sacerdote, hablamos de que él mencionaba de que anualmente y semanalmente ofrecía sacrificios al Señor. Pero su esposa tenía un tiempo determinado de verse perjudicada en la formalidad que aún teniendo la edad, ella no había obtenido tener hijos. Esto está tremendo. Pero el ministro, ¿verdad? El ministro, el sacerdote que comenzó a ofrecer el sacrificio, Dios le habló al ángel para que el ángel
le hablase de una forma tan extraordinaria para que él pudiera creerle a Dios sin que él pudiera creerlo. Aleluya. Yo no sé si usted está aquí. Hay cosas que quizás nosotros no creemos ni vemos, pero hay cosas que Dios permite que usted pase para que usted pueda empoderarse de lo creer en el Señor. Este hombre es sacerdote, pero él sabía que su esposa Elizabeth era estéril. Elizabeth era estéril, pero su esposo tenía una cierta comunión con Dios por ser sacerdote. Y cuando este sacerdote menciona la palabra que iba a menudo, semanal, anualmente, diariamente, a hacer sacrificios como lo hacemos acá, pero Dios le plació que el ángel le hablase y le dijo: tu esposa Elizabeth tendrá un hijo, y ese hijo que ella vaya a tener será muy grande. Pero el sacerdote comenzó a dudar de creer que eso podría venir a la vida de ellos. Pero ocurrió que de ese milagro iba a lograr ejecutar. Para lograr alcanzar ver el milagro de Elizabeth, tuvo que venir una intervención del Espíritu a la vida de María. María fue una intervención de parte del Espíritu de Dios para poder abrazar o poseerse del vientre de María. María estaba desposada de su esposo, José. Pero la palabra nos enseña de que el Espíritu de Dios tomó el vientre de María para poder colocar una semilla en el vientre de María. Esa semilla se llama Jesucristo. María nunca tuvo relación sexual o una relación íntima con su marido José. Lo que ocurrió fue que algo imprevisto para ellos, pero previsto para Dios, Dios quiso hacer que la humanidad entendiera que Dios tenía un plan y que Dios siempre tendrá un plan para todos aquellos que deseamos entender, aunque nosotros quizás no lo entendamos, pero Dios mueve lo que tiene que mover para hacernos entender que el plan y el propósito y la llave del reino la tiene Él. Pero vemos que el sacerdote comenzó a ofrecer sacrificio, pero la palabra fue impulsada a través del ángel para Elizabeth. Pero ¿cómo fue lo que ocurrió para que entendiésemos el plan y el propósito de Dios para la vida de estos dos niños? Elizabeth era estéril, pero vemos también que María era virgen. Aleluya. Una que ya conocía hombre, aleluya, y una que no conocía hombre. A Dios le plació de que Elizabeth era un tiempo determinado. Habla la palabra que Elizabeth no es que no podía tener hijos, sino es que Dios siempre busca hacer que el tiempo lo determina Dios. Uno quizás tiene un tiempo, vemos la hora, son las 8 y pico, 9 y pico, y a veces nos apresuramos de querer hacer todo a la hora o al mes o a la semana. Pero Dios tiene un Cairo. El Cairo es el plan y propósito de Dios, es la hora de Dios. Y Dios le plació a que Elizabeth tuviera un hijo. Pero Elizabeth estaba bien avanzada de edad para poder tener hijo. Pero Dios le plació tener su hijo. Pero ese hijo que Dios tenía preparado para su tiempo, tenía un plan y un propósito Dios para la vida de ese joven, de ese niño. Pero para hacer eso, tuvo que agarrar a una mujer virgen llamada María. María fue virgen, desposada de su esposo José. Cuando el Espíritu Santo penetra en el vientre de María,
María comienza a tener los síntomas del embarazo. Y cuando María comienza a sentir los síntomas de un embarazo, ella comenzó a tener náuseas, aleluya, náuseas, y comenzó a tener todos los malestares o todo lo que encomienda el embarazo. Pero cuando comenzó a verse como que comenzó los meses a crecer, José se sorprendió en ver que su esposa estaba embarazada. Pero José sabía de que él no había estado con ella. No había estado con ella. Pero la palabra nos enseña de que José sutilmente quería abandonar a su esposa. Pero tuvo otra intervención del Espíritu de Dios. Mandó un ángel para que el ángel le hablase a José, diciéndole: José, no abandones a tu esposa, no abandones a María, porque de lo que está en el vientre es un gran propósito mío. Amén, iglesia. Entonces vemos que cuando ocurren estos milagros, comenzó María a tener la disposición de visitar a Elizabeth. Y cuando fue a visitar a Elizabeth, dice que el vientre de Elizabeth saltó. Cuando salta, estaban los dos niños en los dos vientres. Una que era totalmente en el tiempo de Dios, no había dado hijo, y una que era virgen. Cuando Dios, escuche bien, hijos, cuando Dios determina hacer algo por alguien o hacer algo por la humanidad, Dios comienza a hacer como Él les plazca y lo que Él desea hacer. Cuando comenzó el llamado del ministerio de Juan, después de haber crecido, ya Juan tenía un ministerio. Pero cuando Juan iba a nacer, este sacerdote, su padre, comenzó a dudar, de creer de que ese milagro podía ejecutarse. Y el ángel le dijo: por cuanto tú no has creído, tú te quedarás mudo. Y él se quedó mudo. Haber visto que el ángel le estaba pronunciando, Zacarías se quedó mudo. Él se quedó mudo. El padre se quedó mudo. Y cuando llegó el momento del alumbramiento de su hijo, él sintió y dijo: ¿cómo le vamos a poner el niño? Y él duró 9 meses mudo, sin estar hablando. ¿Por qué los 9 meses? Porque el ángel se le aparece diciéndole: tu mujer Elizabeth dará un hijo. Pero no le mencionó su nombre. Y él dijo: ¿cómo podrá ser que mi esposa haya de tener hijos? Vaya a tener hijos. Ahí él quedó mudo. Pero cuando regresa y ve lo que está sucediendo en su esposa, le llegó la oportunidad de ponerle el nombre al hijo. Y cuando le va a poner el nombre al hijo, él estaba mudo. Y cuando fue a poner el hijo, Dios le puso voz a su boca. Y cuando él va a pronunciar el nombre del hijo, él dijo: Juan. De haber estado mudo por 9 meses, Dios determina el tiempo para ponerle la voz. Alabanza al Señor. Amén, iglesia. A veces no comprendemos muchas cosas lo que Dios hace. Pero lo que sí podemos estar seguros es que mientras Dios está actuando a tu favor, usted esté tranquilo. Usted tiene que tener paz. Usted que no ve por internet, tiene que tener paz, tranquilo, que Dios se mueve a tu favor. Amén, iglesia. Dale un aplauso al Rey. Y vemos cómo Juan comienza a predicar la palabra, declarando y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Amén. El reino de los cielos se ha acercado. Juan, desde muy pequeño, fue capacitado para poder llevar a cabo el plan de Dios. ¿Cómo? Sus padres. Sus padres lo enseñaron, lo dirigieron, le dieron la oportunidad de que su llamado fuese ejecutar un ministerio evangelístico. Juan era un evangelista. ¿Cómo Juan era evangelista? Porque Dios le colocó de que él proclamara, anunciara el evangelio aún en el desierto. Cristo también a los 30 años de edad comenzó su ministerio. Cristo comenzó su ministerio. Pero el ministerio de Cristo fue dado desde muy pequeño, porque la palabra nos enseña de que el niño crecía y se fortalecía. Y él estaba en la sinagoga. Y cuando él estaba en la sinagoga, estando con los sacerdotes doctos de la ley, en ese entonces, ellos quedaban atónicos, quedaban sorprendidos, porque veían que este niño no tenía estudio, no había estudiado. Y la gente se preguntaba, ¿de dónde tendrá él tanta sabiduría? El niño tenía una sabiduría que es el mismo Dios engendrado. Amén. El mismo Dios engendrado en Cristo Jesús. Y anuncia que la gente se sorprendía en poder ver y analizar de dónde podría venir tanta sabiduría. Ese era Cristo. Entonces, los dos niños que estuvieron en los vientres ya eran adultos. ¿Y qué es lo que hacían ellos como adultos? Lo que hacían ellos era predicar la palabra del reino de Dios. Amén, iglesia. Entonces, esta palabra se nos ha dado para que muchos de cada persona, muchos de cada oriente o de cada país pudieran recibir la palabra del Señor dada a conocer para sus vidas. Ahora vemos acá Mateo capítulo 4 y versículo 17. Ahora observemos a Jesús y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué decía él? Decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué era lo que hablaba Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es lo que mencionaba Cristo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenían el mismo lenguaje, tenían la misma visión. ¿Cuál era? Llevar a cabo el reino de Dios, a que cada persona reconociese a Dios como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué decía Juan? Juan proclamaba el evangelio de Jesús. Y lo que dice aquí: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Qué hacía Juan? Juan era la voz en el desierto, preparándole el camino a Jesús. Juan nace primero, pero Juan en su ministerio proclamaba el reino de Dios y el arrepentimiento, a que cada persona pudiera arrepentirse de sus malos errores. Esos errores son equivalentes al descuido espiritual, dado a que cada persona pudiera estar reconociendo su falla, pero es incapaz de tener una madurez espiritual para evadir y tener corregimiento de parte de Dios. Por eso es que se nos apresura el libro de Juan, comienza a predicar y a proclamar en el evangelio, comienza a pronunciar y proclamar un arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se nos ha acercado. Pero Cristo también fue preparado el camino. ¿Para quién fue? Por Juan. Juan le prepara el camino al Señor, para que el Señor pudiera tener una delegación dada de parte del reino, para que el reino de Dios se proclamara, se anunciara, para que toda persona que está aquí en la tierra nunca tendrá excusa el día de su partida. ¿Me escuchó bien, hijo? En el día de la partida de cada persona, nunca podremos estar hablando
hablando que no se le habló del evangelio. Un evangelio de arrepentimiento. ¿Qué es evangelio? El evangelio simplemente simboliza buenas noticias. Eso significa evangelio, buenas noticias. Amén, iglesia. Entonces, cuando se proclamó la buena noticia de Juan a los inconversos, se le habló de que los inconversos pudieran tener una fase para que tuvieran un arrepentimiento, y ese arrepentimiento pudieran tener ellos la llave y de la puerta que los dirigía al cielo. Amén. En cierta ocasión me contó, yo creo que lo he contado, un hombre que dijo: yo quiero ir al cielo, yo quiero ver a Dios. Y estaba pero con tanto anhelo de querer ver a Dios, que en cierta ocasión dijo: yo quiero anhelar tanto a Dios. Y eso me llegó a mí, y yo le dije: ¿usted quiere ver a Dios? Sí, lo quiero ver, quiero conversar con Él. Ok, está muy bien. ¿Seguro quieres ver a Dios? Sí, me dijo. Ok, cierra tus ojos y deja de respirar. Usted va a ver a Dios. Y el hombre me hizo caso. Cerró los ojos y deja de respirar. Cuando vengo a darme cuenta, lleva 1 minuto, llevan 2, llevan 3. Y yo dije: este hombre verdaderamente va a ver a Dios, porque deja de respirar. Y si yo digo: ¿usted quiere ver a Dios? ¿Sí o no? Sí, deje de respirar unos minutos para que usted vea que va a ver a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este hombre buscó la manera de querer ver a Dios, y se le pronunció la palabra y se queda así hasta que en ciertos minutos él hace: no, pastor, esto no es un juego, no hagas eso, eso no es un juego. ¿Qué es lo que estaba pronunciando hacer? Que lo que estaba haciendo era de que él deseaba ver a Dios, sin que él se diera de cuenta que Dios le puso la capacidad de poner pulmones, la capacidad de poder respirar, sin creer que Dios le hizo eso para que tuviera vida. ¿Está escuchando? Y muchas personas en estos tiempos están pasando una determinación de tener duda, de creer que la existencia de Dios es capaz de lograr hacer algo por alguien. ¿Escuchó bien? Por eso que Zacarías, cuando se le presentó el ángel, le dijo: tu esposa Elizabeth no tiene hijo, pero concebirá tener un hijo. Pero él dudó de creer que aún estando Elizabeth con la cierta edad pudiera tener hijo. Por esa duda, por no haber creído a la voz del profeta, a la voz del ángel a través de esa profecía, él quedó mudo. Entonces hay ocasiones que Dios tiene que hacer una determinación brava para que la persona entienda que Dios es el único que pudo crearlo desde el vientre de una madre por 9 meses. Aleluya. Amén. Es Dios nos diseñó a cada uno de nosotros que estamos acá para hacerles entender que somos nosotros hechura de Dios. Amén. Y cuando se le predica este evangelio, se le llega a oídas a un hombre, donde en este hombre una hija había fallecido. El libro de Lucas, capítulo 8 y versículo 52. Amén. Ahora vemos 52. Ahora vemos donde la palabra, la predicación llegó a un hogar, donde en ese hogar estaban padeciendo. ¿Cómo estaban padeciendo en este hogar? Y dice así: y lloraban todos y decían lamentaciones por ella. ¿Por quién hacían ello? Por una hija fallecida. Pero dice así:
pero él dijo, aleluya, me gusta esto. Esta gente, acordémonos que cuando una persona fallece, ¿verdad? La gente está acostumbrada, o estamos acostumbrados a visitar. ¿A visitar a quién? A visitar a los parientes, a la familia, ¿verdad? De la persona fallecida. Pero cuenta la palabra que falleció una joven. Y cuando fueron a visitar a la joven, se estaban lamentando. Tenían un quebrantamiento. Ellos estaban padeciendo un dolor, una pérdida. Y dice, diciendo, y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Amén. Toda la gente lloraba, tenía lamentaciones por ella, diciendo, yo me pongo a preguntar, como siempre escucho a la gente cuando fallece, uno más bien está pendiente del café, uno nada más está pendiente de todas esas cosas. Pero unos estaban pendientes del dolor, de la pérdida de esa niña. Y cuando tuvo la pérdida de esa niña, se les presentó Jesús. Ahí en ese momento determinado de dolor, de tragedia, de sufrimiento, de pérdida, ahí aparece la palabra de Dios. Y cuando aparece la palabra de Dios, dice Jesús, dice así, pero él dijo, amén, iglesia, pero él dijo, ¿qué es lo que dice él? Él tiene la última palabra. Él tiene la respuesta. Él tiene la solución. A veces nosotros nos desesperamos, nos angustiamos. Tener en cuenta que primeramente es Dios sobre todas las cosas. Pero cuando nos viene el dolor, el quebranto, la enfermedad, cuando viene la pérdida, cuando viene el divorcio, cuando viene la pérdida del negocio y tantas cosas que favorecen al ser humano, cuando se pierde algo de eso, la persona se desespera, se angustia, busca hasta suicidarse, le busca el alcohol, busca soluciones a sus problemas, cae en las drogas, cae en el alcohol, cae en cualquier cosa menos buscar a Dios. Buscan el licor, hay pérdidas matrimoniales, se enamoran de alguien, se buscan tener una vida conyugal, una vida agradable, pero dudas penas, comenzó la discusión, comienzan los pleitos y cuando viene a darse cuenta, decisión total del caso, divorcio. ¿Me escuchó aquí, hijos? Divorcios. Pero Dios, antes que uno quisiese hablar, Dios siempre busca la manera de tener reconciliación de todas las cosas. Y esta niña fallecida, cuenta la palabra que muchos se llegaron a ella, a las familiares, y contaron tener un lamento del dolor, del padecimiento de esta familia por la pérdida. Pero en medio de ese dolor, en medio de ese trágico dolor de la pérdida familiar, apareció una palabra. Amén, iglesia. En medio de los tormentos, a medio de la persecución que quizás está pasando cada país, por lo menos Venezuela, y tantas cosas que pueden estar frecuentándose en cada familia, tiene que haber una palabra. Amén. Una palabra de aliento, una palabra que te da vida, una palabra que te levanta el ánimo, una palabra que te acciona a creerle a Dios, aunque estés padeciendo de cualquier personalidad. Pero ahí hay una palabra. Amén, iglesia. Entonces esta persona estaba padeciendo de una pérdida de una familia, pero dice, pero él dijo. Hay una palabra de rema cuando Dios acciona a que nosotros creamos a Dios, aunque quizás nosotros no veamos el milagro, aunque nosotros quizás estamos padeciendo, pero hay una palabra donde dice, pero él dijo. Amén, iglesia. Eso es lo que me gusta del Dios que nosotros le servimos, al Padre que nosotros le servimos, porque siempre habrá remedio, porque siempre habrá solución a todo lo que quizás nosotros estemos estar padeciendo. Y dice,
pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Esa palabra se le dio a ellos diciendo, pero él dijo, no llore, no está muerta, sino duerme. Pero escuche cuando se le soltó la palabra y dice, y se burlaban de él. Dice, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió, y inmediatamente se levantó, y él mandó a que se diese de comer. Alabanza en nombre de Cristo Jesús. Lo que te estoy quisiendo decir en esta noche es que esta mujer estaba padeciendo una muerte, una pérdida, pero llegó una palabra y dice, pero él dijo. Lo que está diciendo es pronunciar la palabra, lo que está diciendo es pronunciar el evangelio, lo que está diciendo es pronunciar la familia, lo que está diciendo Dios es pronunciar la palabra a la persona que quizás quiere recibir una palabra de parte de Dios. Y dice la palabra, pero él dijo que lo que dijo simplemente ella duerme. Amén, gloria a Dios. Simplemente ella duerme. Pero ¿qué dijo los que estaban cerca de él? Se burlaban. Se burlaban. Digan conmigo, se burlaban. Amén, iglesia. Se burlaban. Digan conmigo, se burlaban. Se burlaban. Hay burlas que mencionan burlas de tristeza, burlas. Amén. ¿Cómo es burla de burlas? La burla de burlas son aquellas que mencionan dudar que eso jamás podrá darse. Esas son burlas de burlas. Diciendo, jamás podemos hacer creer que Dios haya de estar haciendo eso. Y se burlan. Y dice, tantas burlas que hay. A ellos les sucedió lo mismo. Ellos quizás no creyeron lo que estaban cerca de ella. Y diciendo, pero él dijo, simplemente dejen de estar llorando, porque ella simplemente está durmiendo. Y ahora él lo tomó por la mano y la gente se burló diciéndole, ahora te mando que te levantes. Y dice la palabra que ella se levantó. Amén. Y diga mío, y ella se levantó. ¿Y cuántas personas en estos tiempos están caídos? Alábale. Mueva su cabeza. Dígame, yo conozco varios que están caídos. Están pendientes más bien de creer que están ahí pensando estar moribundos. Pero acordémonos que usted tiene una palabra. Usted tiene una palabra. Y esa palabra, están muchos esperando una respuesta. ¿Está escuchando lo que les estoy hablando? Muchas personas están padeciendo de quizás de fuerzas. Muchas personas quizás están padeciendo de una enfermedad. Pero hay una palabra que va a retomar vida cuando una persona le cree a Dios. Aunque le estén burlándose, aunque están criticándolo, con tal creyéndole al Señor, Dios comenzará a hacer cosas como conforme tú le hayas creído al Señor. ¿Estás aquí? Amén. Se burlaron de Jesús porque Jesús le dijo, no lloren más, simplemente ella está durmiendo. Y la gente se burlaba de lo que estaba aconteciendo, de que quizás ni se movía, ni hablaba y actuaba simplemente sin vida. Pero dice la palabra que Jesús la tomó de las manos y le soltó la palabra. Y dice que de inmediatamente la niña se levantó y lo bueno es que tenía hambre. Le dieron de comer. Amén, iglesia. Tenemos que saber entender que en este tiempo, que en este siglo, muchas personas están padeciendo de una palabra. Por eso es que Juan y Jesús llevaban la misma visión de predicar la palabra. Por eso es que Dios nos habla la llave de la puerta del evangelio.
La llave es una llave que Dios nos permite a través del evangelio que las almas lleguen al reino de los cielos. ¿Por qué las almas? Porque Dios está interesado en la multitud de almas para que la gente llegue a conocer a Dios. Para que la gente, para que la familia pueda a conocer a Dios. Hay personas que están padeciendo de enfermedades, hay personas que están padeciendo físicamente, pero también están padeciendo y teniendo una actitud donde creerán que una palabra que venga del mismísimo Dios pueda desalentarlo, pueda desactivarlo de la enfermedad, pueda desactivarlo de la pobreza, pueda desactivarlo de cualquier área donde la gente se siente que está neutralizada y se siente que está en lamento. ¿Me escucha bien? Pero una palabra suya, una palabra que venga de parte de Dios, va a desactivar la enfermedad, va a desactivar la pobreza, va a desactivar todo lo que tiene que desactivarse, y Dios comienza a dar vida, Dios comienza a transformar a la persona, Dios comienza a dar vida, Dios comienza a sanar, Dios comienza a liberar, Dios comienza a restaurar, Dios comienza a bendecir, Dios comienza a prosperar, porque eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Amén, iglesia. Eso lo hace Dios. Y dice así: y su padre estaba atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. ¿Qué es lo que hizo? Después de haberle comido, su padre estaba sorprendido. Aleluya. Sorprendido de que una hija, el mundo la calificó como muerta, y una palabra dicha dijo, y él dijo, esta niña simplemente está durmiendo. Ahora la agarró de la mano y le dijo, ahora a ti te digo, levántate. Amén. Amén. Hay personas que moralmente se sienten bien. Usted la puede ver por fuera muy bien, muy bien, y no te cuentan lo que está sucediendo. Está muy bien, pero dentro de sí la persona está padeciendo de algo. Ahora sí, está padeciendo de algo. Y cuando esa persona padece de algo, comienza a tener actitudes de apariencia de que quizás no le duele nada, no padece nada y está todo normal. Pero actualmente aparente así. Pero tiene que haber una palabra que cuando suelten la palabra, la persona dice, yo fui aquella persona. Amén, iglesia. Amén. Entonces, esas personas que padecen de lo que estén padeciendo en este tiempo, usted simplemente, usted tendrá la solución. ¿Cuál es la solución? Decirle a la persona, yo sé que estás padeciendo de algo, yo sé que está pasando esto, pero yo también sé que Dios te va a levantar de ahí. Aleluya. Yo sé que Dios te va a sanear de esa condición donde tú te encuentras. Yo sé que Dios va a hacer algo en tu hogar. Usted tiene que soltar la palabra. Porque si usted está viendo que alguien está padeciendo de algo, ella también está esperando que lo que usted tiene de fe, usted se lo active y se lo inyecta a la persona. ¿Está entendiendo, hijo? Entonces, si usted ve que está padeciendo alguien de enfermedad, de cualquier cosa, usted simplemente, usted lo agarra de la mano y usted dice, yo escuché una palabra de parte de Dios, que una muchacha se acaba de morir, pero hubo un padre que le creyó a Dios y Jesús le dijo, levántate ahora, y fue levantada. Entonces usted le dice, por lo tanto que yo haya escuchado esa palabra de parte de Dios, a ti te digo, ahora cree que Dios te va a sanar, cree que Dios te va a liberar, cree que Dios va a hacer esto, y usted declare la palabra. Declare la palabra. Usted tiene que declarar la palabra. Amén, iglesia. Porque cuando usted declara la palabra, a
algo sucede. Amén. A mí me soltaron la palabra hace 20 años. Me soltaron la palabra y yo le creí a la palabra. Ahora míreme ahora y le doy la vuelta. Pero antes yo no le podía a usted dar la vuelta. ¿Por qué? Porque estaba rebelde a pensamientos que no provenían de Dios y hacía todo lo que quizás la carne le agradaba hacer. Pero yo padecía, también padecía. Yo padecía de penas, padecía de temores, padecía de burlas, padecía del hazme reír de todos. Aleluya. Amén, iglesia. Era el hazme reír de muchos. Pero yo tuve que tomar una decisión de tener una capacidad de creerle a Dios, de que Él pudiera sacarme del hoyo, del cenagoso donde yo me encontraba. Hace 20 años yo no estaba hablando de Dios. Hace 20 años yo estaba, ay, qué mujeres tan divinas. ¿Me explico, hijo? Después de 20 años era rebelde, estaba caído. ¿Entiendes? Pero hubo una palabra de Dios que Él supo cómo era mi condición, cómo estaba y cómo lo que Dios quería hacer con mi vida. Amén. Por eso es que usted y yo no podemos tomar decisiones injustas diciéndole que la existencia de Dios no existe. No, Él existe, Él es real, Él es poderoso y Él sabe hacer todas las cosas según como le hemos creído usted y yo. Él las sabe hacer todas. Amén, iglesia. Amén. Usted tiene que tomar la decisión de creer que la palabra es la única llave que nos da la oportunidad de tener y ir hacia la vida eterna. Amén. La vida eterna. Muchas personas dicen, yo quiero ir al cielo. Muchos dicen, pero nunca dicen, yo quiero ir al infierno. No, nadie quiere ir al infierno. Todos quieren ir al cielo. Todos. Usted le dice, ¿por dónde quiere tener usted la eternidad? ¿Al cielo o al infierno? Y él dice, no, al cielo, con calles de oro y con mar de cristal. ¡Wow! Eso es poderoso. Pero usted le dice, usted no se ha casado y se quiere casar. No, yo todavía mejor me quedo así como estoy. Pero la palabra nos dice que los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni la prostituta, ni los afeminados, ni los hechiceros, ni todo eso van a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ni los borrachos, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni la prostituta, ni el malandro, ni nada de eso entra en el reino de los cielos. Si no se arrepiente de sus malos caminos y sus malas actitudes. Así sí. Convertidos y arrepentidos. Dice convertido. Cuando hay una conversión, es dejar la actitud como nosotros tuviéramos antes para tomar una nueva actitud positiva. Entonces la palabra nos enseña y nos dice, y convertidos y transformados. Entonces tenemos que ser convertidos y transformados para que de lo que Dios hace se vea la diferencia o la excelencia. Para que usted tenga simple concepto de lo que estaba